¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sosténnos, Señor, en los buenos propósitos de nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a amar y a entregar nuestra vida por tu reino. Señor, que no haya nada más importante que tú en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les propongo para esta sesión que hagamos dos partes. La primera, que meditemos un libro muy bonito que se llama Noches Blancas, de Fyodor Dostoyevsky, un escritor ruso. Es de sus obras más breves, pero de sus obras más célebres. A lo menos para mí es una obra que me marcó profundamente, que sin duda después de haber leído Noches Blancas, mi concepción de la vida es muy diferente. Entonces, una lectura súper recomendada. Y en la segunda parte vamos a hablar de la catequesis, vamos a continuar nuestro itinerario con teología dogmática de Aurelio Fernández. Y la semana pasada hablamos de evangelización, esta semana pues vamos a hablar de catequesis. Entonces, Noches Blancas suele presentarse como una historia de un amor no correspondido, pero reducirla a eso es perder de vista su verdadera profundidad. No es una novela de un romance frustrado, es más bien una meditación sobre el deseo, la soledad, el encuentro, el paso de una vida imaginada a una vida real, a una vida verdaderamente vivida. En apenas unas páginas, Dostoyevsky plantea preguntas que acompañan al ser humano desde siempre. ¿Qué significa amar? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de ser vistos? ¿Es posible vivir solo de los sueños? ¿Puede un instante de felicidad justificar toda una vida? No es una casualidad que el protagonista ni siquiera tenga nombre. Dostoyevsky quiere que cualquiera pueda ocupar su lugar. Hay libros que cuentan historias, otros que cuentan una vida, pero Noches Blancas de algún modo cuentan o narran un despertar incluso del espacio geográfico, incluso de cómo se desvela la noche, cómo la luz vence la oscuridad. Y hay una pregunta que atraviesa toda esta novela. ¿Qué ocurre cuando una persona ha pasado tantos años soñando que ya no sabe vivir? ¿Qué ocurre cuando una persona toda su vida ha deseado algo y ese deseo de algún modo no se ha realizado? Pero sin ese sueño, sin ese anhelo, no es capaz de vivir. Eso es lo que intenta responder a grandes rasgos esta novela. No estamos ante una historia de amor, estamos ante la historia de un hombre que ha sustituido la realidad por la imaginación. El protagonista, como lo decía ahora, no tiene nombre. Más bien no es un descuido, es una invitación de Dostoyevsky para que cada uno se ponga ahí.
Yo creo que todos en la vida tenemos anhelos que aún no se han realizado, pero que de algún modo se han convertido en nuestro modo o en nuestra razón de vivir. Algo así es lo que plantea Friodor, de que hay sueños inconclusos que son los que nos dan razón para cada día levantarnos, que las cosas irrealizadas no se convierten en una insatisfacción, sino en la razón para seguir cada día. El pecado silencioso del soñador lo muestra el libro muy rápido. Muy pronto el protagonista se define de este modo: soy un soñador. No dice soy un hombre malo, no dice soy un hombre bueno, no dice soy un hombre egoísta, no dice soy un hombre soberbio. Dice algo mucho más inquietante. Ha construido un mundo interior donde todo resulta más seguro que su propia vida. El soñador no es soñador porque odie o huya de la realidad, sino que de algún modo teme que la realidad no esté a la altura de lo que él desea. Y poco a poco se va desencantando de vivir. No es una casualidad que cuando conoce a Nastatenka haga una confesión dolorosa. Ahora más que nunca sé que he malgastado mis años mejores. No habla de pecados, habla de algo muy frecuente: tiempo perdido. ¿Cuántas personas no destruyen su vida no haciendo el mal, sino dejando pasar el bien, no haciendo el bien? El Evangelio contiene esta misma advertencia. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, no hay una condena para aquel, solo hay una condena para aquel que enterró los dones, no para aquel que los hizo fructificar. Nuestro tiempo pasa haciendo el bien o dejando de hacer el bien. Porque en ocasiones uno se conforma diciendo: yo no hago mal, pero tampoco hago bien. Y es de algún modo lo que la novela deja entrever, que en ocasiones uno se puede volver en un hombre soñador, pero no hace nada para que los sueños se realicen. En ocasiones uno tiene un deseo profundo de que el mundo sea mejor, pero yo no hago nada para que el mal no se propague. No venzo el mal con la fuerza del bien. Simplemente me conformo con no hacer el mal. Y eso de algún modo es mediocridad. La tragedia que nos propone el libro aparece en una frase casi que desapercibida, pero que de algún modo resume o sintetiza toda la novela. El protagonista confiesa esto: me parecía que era incapaz de empezar una vida en la vida real. ¡Qué expresión tan extraordinaria! No dice que no puede imaginar su vida, dice que no puede empezar una vida real. Hay personas que pasan la existencia preparando el momento para comenzar a vivir. Cuando termine los estudios, haré esto. Cuando consiga trabajo, realizaré esto. Cuando tenga dinero, haré esto. Cuando encuentre una persona, podré realizar esto. Cuando cambien las circunstancias, haré esto. Cuando me jubile, haré esto. Y mientras espera el futuro perfecto, el presente se le escapa de sus propias manos. Dostoyevski parece decirnos que el gran enemigo de la existencia es la postergación, es dejar para mañana. Nastenka es el rostro del encuentro. La aparición de esta mujer en la novela cambia el curso de la novela. Ella no llega para resolver la vida del protagonista, llega para despertarlo. Hasta ese momento contemplaba el mundo
desde la ventana de su imaginación. Pero con Nastenka descubre que vivir implica exponerse. El amor auténtico siempre nos obliga a abandonar los refugios de nosotros mismos para encontrar nuevos refugios o nuevos escampados. La persona humana no se comprende nunca encerrándose, sino que se comprende entregándose. Quizá la escena más hermosa del libro sea también la más dolorosa. Nastenka vuelve con el hombre al que esperaba. El protagonista pierde aquello que más deseaba. Sin embargo, no responde con amargura. Le desea felicidad. Le escribe casi que una bendición. Que brille tu cielo, que sea clara y serena tu sonrisa. Así Dostoyevski alcanza una profundidad extraordinaria. El amor se necesita convertir en benevolencia. Amar no es retener, es alegrarse del bien de otro, incluso cuando ese bien no nos pertenece. Hay una cercanía sorprendente con la caridad cristiana. Pablo escribe que el amor no busca su propio interés en el cántico del amor. El protagonista por primera vez ama de esa manera. Y esto me hace pensar en la manera en que nosotros cerramos los ciclos de nuestra vida. Cuando de algún modo tenemos que despedirnos de alguien, ¿lo hacemos desde la gratitud o lo hacemos desde que nos hirió a nosotros mismos? Aunque el hombre de esta novela al final no se queda con Nastenka, él es capaz de desearle el bien. Nosotros, cuando cerramos ciclos, somos capaces de desear el bien. Cuando decimos adiós a alguien, somos capaces de desear el bien. Muchos lectores creen que la novela termina con una derrota, pero yo pienso que termina con una victoria. No porque el protagonista consiga aquello que deseaba, sino porque el protagonista aprende a agradecer. Las últimas líneas construyen una de las conclusiones más bellas de la literatura. Dios mío, solo un momento de bienaventuranza, pero ¿acaso eso es poco para toda una vida humana? Toda la novela desemboca en esa pregunta. Vivimos en una cultura que mide el valor de las cosas por su duración. Dostoyevski la mide por la capacidad de transformar el corazón. Un encuentro puede durar unos días, una conversación puede durar unos minutos, una oración apenas un instante, y sin embargo puede cambiar toda la existencia. La gracia de Dios actúa muchas veces de esa manera, no siempre mediante acontecimientos espectaculares. A veces un instante basta para inaugurar una vida nueva en Dios. El protagonista comienza la novela como un hombre encerrado en sí mismo, pero la termina como un hombre capaz de amar. Exteriormente ha perdido, interiormente ha nacido a una vida nueva, a la vida de la libertad, a la vida del espíritu. Este es el gran milagro. El soñador inicia una historia habitando su propio imaginario donde gira en torno a su interioridad. Pero Nastenka rompe ese círculo. El sufrimiento no lo destruye, lo descentra. Y precisamente ahí comienza su transformación. Quizá la pregunta de Noches Blancas que nos deja a todos
no es si alguna vez hemos amado o nos han amado o han correspondido a nuestro amor, sino otra pregunta. ¿Estoy viviendo la vida que Dios me está regalando hoy o estoy sustituyendo la vida por aquello que imagino para mañana? Porque el mayor riesgo no es que nuestros sueños no se cumplan. El mayor riesgo es permanecer toda la vida soñando, sin atrevernos nunca a despertar. Este libro, de verdad que a mí me ha marcado profundamente. Una vez, yo creo que esta frase ya se las he dicho, una vez una poeta dice, ¿por qué una rosa es bella? Y dice, porque es efímera. En ocasiones la belleza también es porque es efímera, porque es pasajera. Y eso incluye también las personas. ¿Qué será mejor? ¿Arriesgarse a vivir unos instantes o jamás vivir esos instantes, aunque sean pocos? Y el libro tiene un trasegar bastante lindo. Y es que al final muestra que hay instantes pequeños que nos hacen diferentes. Y yo creo que todos hemos bebido de ellos. Hay instantes, hay encuentros, hay personas que aunque no las frecuentamos todo el tiempo, nos han marcado un antes y un después. Es lo que el libro de alguna manera está proponiendo. Que este hombre se haya encontrado con Nastenka le hizo un quiebre en su vida. Hoy es un buen día para preguntarnos a nosotros quién nos ha partido la historia, aunque no sea un encuentro frecuente, aunque haya sido solo una vez ese encuentro. Pero quién nos transformó nuestra cosmovisión del mundo, después de quién no somos iguales. Es una buena pregunta a hacernos, porque todos tenemos quiebres en la vida, todos tenemos hitos. Tenemos hitos en ocasiones dolorosos, pero en ocasiones tenemos hitos alegres, que marcan nuestra vida. Y en ocasiones son esos momentos que aunque son breves, nos hacen diferentes. Y hay momentos que uno añoraría volver a tener, pero que uno de algún modo está imposibilitado para volver a vivir. Pero que uno no es igual después de haber vivido ese instante. Pero no solo hay que vivir esos instantes breves, sino que la novela nos ofrece algo más. Necesitamos tener gratitud por la brevedad de ese instante, pero gratitud. Porque en vez de pensar en lo que no tenemos, si pensamos en lo que sí vivimos. En ocasiones vivimos de la añoranza de lo que vivimos ayer se vuelva a ser hoy. Pero perdemos de algún modo, la posibilidad de dejar que la vida sea diferente. Eso es lo que propone el libro. Lo efímero también es necesario en la vida. Piensen en la vida con Jesús. ¿Cuántas personas se cruzaron en la vida de Jesús o se cruzaron con Jesús solo un instante? Pero eso les bastó para ser diferentes. No necesariamente después se convirtieron en discípulos,
Pero después de ese instante no fueron iguales. No fueron iguales. No sé, pienso en un hombre, en aquel soldado que traspasa el costado de Cristo y que al final confiesa, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un instante le valió para darse cuenta de eso. No necesitó nada más. Ese instante, con ese instante, lo hizo todo. Un instante le cambió la vida. Un instante, por ejemplo, como el de la mujer adúltera. Un instante le salvó la vida. Un instante lo hizo diferente. A nosotros nos pasa lo mismo. Un instante que parte la vida. Hoy es un buen día para preguntarse. Y a mí ya me pasó ese instante con Jesús. Ese instante que divide, que marca, que hace diferente la vida. Que después de ese día yo no soy igual. Hoy es un buen día para hacerse esa pregunta respecto a la fe. A mí ya me pasó ese instante. Porque es que uno puede vivir toda la vida al lado de alguien y nunca pasarle ese instante. Piensen en Judas. Mínimo estuvo 3 años con Jesús, quizá un poquito más, no sé, pero digamos por lo que nos dice la Escritura, 3 años al lado de Jesús. Pero tendría ese instante en que la vida le cambió. Pero piensen aún más. Pablo nunca conoció a Jesús. Pero un instante, por una palabra, le cambió la vida. No. Cada día no es un instante en nuestra vida. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Porque hay días que pasan sin más. Hay muchos días que pasan sin que nada suceda. O sin que nada se recuerde. Si yo le pregunto, ¿usted qué hizo hace 20 días? ¿Es capaz de describírmelo? No. No todos los días nos pasan instantes que nos cambian la vida. No todos los días nos pasan cosas que nos cambian la vida. Eso no nos ocurre todos los días. Hay días que no suceden y hay días que no. Hay días que pasan en la normalidad, pero hay días que un minuto lo cambia todo. De algún modo es la reflexión a la que nos lleva el libro. Esos instantes. Vale, de algún modo, este hombre dice, valió todo lo que he vivido por estas noches con Nastenka. Aunque fue unas cuantas noches. A nosotros, con los años que tengamos, ¿por qué instante ha valido vivir? ¿Qué instante nos ha cambiado? ¿Qué instante nos ha hecho diferentes? Hay instantes que hacen eso, que dejan huella, que nos hacen totalmente diferentes. Encuentros, palabras, situaciones, instantes. Pero instantes que se convierten en historia. Instantes lo fugaz. Instantes lo fugaz. Sí, rápido, efímero. Eso es el instante. Y todos vivimos de los instantes. Un montón de cosas instantáneas nos visitan. Nosotros vivimos también de estrellas fugaces. Nuestra vida también está compuesta de ellas. No aparecen todos los días,
pero de vez en cuando aparecen y hacen que la noche sea diferente. ¿Qué instantes nos hacen a nosotros diferentes hoy? Si bien nosotros somos hijos de la eternidad, y eso es cierto, yo no lo estoy contradiciendo en ningún momento, nosotros somos hijos en este momento de la temporalidad. Y en la temporalidad necesitamos de instantes. ¿Qué ecos les deja este libro? El simple hecho de pensar en el libro, en el Señor, en la compañera que se le apareció, le hace sentir a uno que uno no ha vivido ese instante. Porque el instante que a uno lo impacta, después lo impacta tanto que se le puede volver hábito de vida. Entonces, de pronto bueno, le voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó cuando llegué a este curso. Yo venía muy triste, demasiado triste por una dificultad con mi papá, pero venía con el corazón acá. Entré a la Eucaristía, me incliné al Santísimo, participé de su Eucaristía, esa palabra me llegó al fondo del corazón. Y después una señora me dijo, si le gustó tanto, él va a dar una catequesis enseguida. Cuando yo vine a la catequesis, eso fue un instante para mí que me cambió muchas de las cosas y de las creencias que yo creía de la existencia de Dios, a pesar de que siempre he sido católica y siempre he sido cercana a Dios. Su palabra me ha hecho cambiar a mí otras cosas que para mí son muy importantes. Ese instante fue maravilloso, pero me habituó a venir a escucharlo a usted. Entonces no sé si el instante me ha cambiado a mí o yo me he dejado transformar del instante. Pero al final son instantes. Son instantes. Hay veces no ha vivido, porque siempre tiene en la cabeza vivir esos instantes felices, pero nunca se ha atrevido a vivirlos. Pero también los has vivido. Nosotros no solo gustamos de la tristeza, del dolor, de la angustia, nosotros también hemos vivido esos instantes. O sea, yo creo que todos tenemos personas que nos han marcado la vida y que nos hacen diferentes. O sea, hay personas que yo pienso, que yo digo, gracias por esa persona. Y que quizás hace meses que no escucho, que no visito, o que hace meses que ni siquiera veo. Pero personas que lo transforman a uno. Porque estuvieron en el momento preciso, porque nos dieron una palabra, porque nos hicieron una conversión de algún modo en la cabeza, de algún modo. Eso le pasa a uno. Mira que vos viniste con una situación particular y en medio de la Eucaristía y de la catequesis transformaste. De algún modo, después de ese día, eres algo diferente. Eres diferente y eso es bueno. O sea, qué bonito esos espacios donde uno es diferente. Diferente. Pero es bello porque es instantáneo, momentáneo. Después de escuchar algunas reflexiones de la palabra de Dios, he aprendido que cuando Él me regale la oportunidad de servirle a alguien, lo haga ya, no postergar. Sí, eso es cierto, porque quizá mañana no será útil, quizá el momento es ya. Si yo veo a alguien llorando, no puedo dejarlo para mañana, porque mañana ya no es útil, porque mañana ya estoy tranquilo, porque mañana las cosas han cambiado. Tampoco hay que desaprovechar este instante. Nosotros somos hijos de la eternidad, pero aún el tiempo nos habita a nosotros. Nosotros somos historia, nosotros somos tiempo. Tiempo. ¿Alguna otra reflexión? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere de pronto contarnos un instante que le haya cambiado la vida? Pero porque están tan silenciosos. Hoy no.
en el momento en que fui madre. Eso no se me olvida nunca, entonces eso es un instante que marcó historia y que nunca lo olvido. Entonces, y vivo diario de la alegría de ser madre. Sí, todos vivimos de instantes, cosas que quisiésemos repetir, pero que no podemos. Hay instantes que se nos pasan de lado, pero también hagan una pausa en su vida y hagan una lista de personas que le hayan cambiado la vida a ustedes. Téngase un momento. Piense, ¿quién me ha cambiado a mí? ¿Y por qué no agradecerle a esas personas? En ocasiones nos habituamos a eso. ¿Y por qué no hoy ejercer un acto de gratitud para con esas personas? Gracias a usted también hemos aprendido mucho de usted y en su forma de ser. Usted es una persona. Ay, gracias. Muchas gracias. No, yo no sé. Escuchar aquí lo sentí de una forma, pero esta madrugada la volví a escuchar y me cambió. Ese instante en la madrugada me cambió la concepción. Un instante que viví en la oscuridad, en la madrugada, en la presencia de Dios, y me cambió ese concepto de perdón. Sí, todos tenemos esos clics interiores. Todos tenemos esos momentos que nos transforman. No sé, yo creo que si uno dice que uno es, haciendo una metáfora, claro está, que uno es como un árbol, si uno es frondoso, es porque muchos lo han cultivado. Muchas personas han puesto su granito de arena para que uno sea lo que uno es hoy. Instantes, instantes. Como ustedes están tan callados, vamos a hablar de teología. Ay, Señor Jesús. Un modo de tener un instante de conocimiento. Qué alegría conocer, aprender un poco más. Bueno, entonces, la sesión anterior hablamos sobre la evangelización. Hoy les propongo que hablemos sobre la catequesis. Yo les dije, el primer momento se llama evangelización, que tiene un hecho fundante, el querigma, el misterio del amor de Dios. Después de que ese querigma ha llegado a lo más profundo de mi ser y que yo decido adherirme a Jesucristo, sigue la fase de catequesis. Pero solo cuando hay una opción libre de elegir a Jesucristo como Dios y Señor. Antes a uno no le dan catequesis, antes a uno le dan querigma. ¿Cuánto dura el querigma? Lo que la persona necesite. No todos somos iguales. ¿Cuánto hay que anunciar el amor de Dios? Pues es un hecho al que siempre hay que volver, pero al menos para el primer anuncio hay que ser de algún modo consciente de la realidad personal de ese ser que está a nuestro alrededor. Entonces la catequesis, a la evangelización o a la comunicación del primer mensaje salvador propuesto por Jesús, le sigue la catequesis. La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI lo expresa en estos términos. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es la enseñanza catequética. La inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante una enseñanza religiosa, sistemática, los datos fundamentales, el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia. A nadie se le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el objeto de educar las costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual. Los métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las personas.
tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón, y en el corazón las verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera. Esto lo dice el numeral 44 de Evangelii Nuntiandi. En términos semejantes expresa la exhortación apostólica Catechesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, en la que a partir de la tesis de que Cristo es el único Maestro, se detiene en exponer la crónica de cómo, en los diversos momentos de la historia, la Iglesia ha llevado a término una ingente tarea de catequizar a los creyentes en Cristo. A quienes han sido evangelizados y aceptan la fe predicada, se impone darles a conocer el conjunto de verdades que constituyen el núcleo del cristianismo. La catequesis es la educación en la fe, recibida y profesada. Catequizar es exponer con cierta amplitud la doctrina acerca de lo que es preciso creer, o sea, las nuevas realidades en que se cree. Por ello, la catequesis supone una exposición coherente del conjunto de estas verdades. Dicha exposición demanda que se expliquen los contenidos de la fe y que esa fe se celebra en la liturgia y en los sacramentos. Al mismo tiempo demanda que se propongan las exigencias morales que postulan un comportamiento nuevo, de acuerdo con la nueva situación. Recibido el bautismo, los primeros convertidos por la predicación de San Pedro preguntaron: ¿qué hemos de hacer, hermanos? En resumen, la catequesis ofrece los medios para conocer la fe profesada y para celebrarla comunitariamente. Enseña cómo llevarla a la vida y ofrece el auxilio de la oración y de la ayuda divina. De ahí que las 4 columnas sobre las que se asienta la catequesis son: primero, la fe creída, es decir, las verdades formuladas en el credo. Segundo, la fe celebrada, la liturgia y los sacramentos. Tercero, la fe vivida, es decir, la moral sobre el esquema del decálogo o de las virtudes. Y cuarto, la fe rezada, o sea, la oración de la fe. Este es el esquema normal de los catecismos, que para nuestro tiempo actualizó el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. En realidad, la catequesis se propone el objetivo de exponer e ilustrar las verdades que se han comunicado mediante la evangelización. Es una explicación más o menos amplia de los contenidos de la fe. Se trata de una instrucción cristiana estructurada según las edades, que abarca la inteligencia, pero también va dirigida a mostrar el estilo de vida que se ha de practicar y a determinar cómo se ha de celebrar la fe en los actos de culto. El catecismo, por extenso que sea, no es un manual de teología. Esta, por el contrario, debe exponer científicamente estos contenidos de la fe y estructurarlos a partir del Dios Trino que se revela en la encarnación del Verbo. Por ello, todas las cuestiones reveladas deben estudiarse desde la cristología. Eso es muy importante lo que les acabo de leer. ¿Por qué? Porque nosotros nos saltamos fases de la evangelización. En la evangelización ¿se explica que Dios es uno y trino? No. En la evangelización uno dice cuáles son los mandamientos. No. En la evangelización uno dice o explica los misterios de la fe. No. En la evangelización uno enseña cómo orar. No. Es algo progresivo. Primero uno anuncia tan fuerte y tan grande el misterio del amor de Dios que ese misterio poco a poco lo lleva a uno en libertad a decir: yo creo en este amor. Y entonces cuando yo digo que creo en ese misterio del amor, ¿yo qué comienzo a desarrollar? Uno comienza a desarrollar el credo, lo que uno cree. Y entonces, ¿qué es lo primero que le explican a uno?
¿quién es Dios? Y comienzan a narrarle que Dios es uno y trino, que Dios crea, que Dios redime, que Dios santifica, que la iglesia es una, que es santa, que es católica, que nosotros creemos en la vida eterna. Pero uno lo primero que le hacen es que le desarrollan el credo. Después de que le desarrollan a uno el credo, ¿qué le explican después? Los sacramentos. Los sacramentos. La vida de Dios que yo vengo a celebrar en comunidad. Y esa vida que yo celebro en comunidad por medio de los sacramentos, después, poco a poco, me va enseñando la moral, cómo vive un cristiano. Y esa vida del cristiano, poco a poco, me va enseñando cómo es que yo oro. Miren que el catecismo, incluso en su manera pedagógica de haber sido escrita, nos está enseñando cómo es que uno transmite la fe. Pero nosotros nos aceleramos a explicar los mandamientos, cuando primero no me han dicho quién es Dios. Y ahí necesitamos ser conscientes de este proceso y de que cada persona requiere un tiempo particular y diferente. No todos los ritmos de evangelización son iguales. Son iguales. Entonces, necesita un desarrollo sistemático. Pero atención, quien catequiza tiene que tener claridad en lo que dice. Entonces, también nos corresponde a nosotros hacernos esa pregunta. Cuando yo catequizo a otra persona, yo tengo claridad en lo que estoy diciendo. Porque es que si no, también puedo confundir. Estos días me pasó algo a mí que me entristeció. Fui a X parroquia a dar una catequesis y estaba con los catequistas. Yo les dije, busquen este texto bíblico en la Biblia. Y como 2 catequistas no sabían buscar en la Biblia, yo dije, Dios mío, si son los que están transmitiendo la fe y no saben buscar en la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si uno va a entrar en el ministerio de ser catequista, también hay mínimos que debemos de tener ya claros. Porque es que si no, en vez de hacer bien, hacemos mal y dañamos. Y dañamos. Entonces, también uno debería de hacerse la pregunta, ¿yo tengo los mínimos presupuestos para transmitir la fe? ¿Yo tengo claridad? ¿Yo he verificado que lo que yo estoy diciendo sí es la fe católica? Porque es que yo también puedo transmitir cosas que no dicen la fe católica. Eso también uno tiene que ser como muy consciente y responsable. Entonces, en ese orden se tiene que dar, no necesariamente, porque también hay grupos que necesitan una pedagogía particular. ¿Cierto? Hay grupos que necesitan una pedagogía particular. Uno también va viendo el proceso de cada persona. Porque no necesariamente todas las personas tienen los mismos vacíos. Porque la catequesis es la educación en la fe. Eso es la catequesis, es educar la fe, pero porque yo ya creo. Como yo ya digo que Jesucristo, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es mi Dios y es mi Señor, pues yo ahora quiero aprender sobre Él. Pero yo ya me adherí a Dios. Yo ya me adherí a Dios. Entonces yo ya quiero informarme sobre quién es Dios. Yo ya quiero educar mi fe. Yo creo que esa frase ya la había dicho, pero mi profesor de teología pastoral decía, nosotros le damos alimento sólido a muertos. Es decir, uno le da catequesis a gente que no le sirve la catequesis. Pues ¿por qué no le sirve la catequesis? Porque Jesucristo todavía no es su Dios y su Señor. Porque Dios no es lo esencial en su vida. Y entonces nos matamos transmitiendo un montón de cosas que a la gente no le dicen nada. O sea, la catequesis es el proceso de educar la fe, pero primero la persona tiene que haber sido evangelizada. Es decir, primero le tuvimos que dar un anuncio tan fuerte del amor de Dios que esa persona se convence de Dios. Y entonces hay veces nosotros salimos al paso diciendo, es que el primer tema de la catequesis fue el querigma.
Y eso le bastó a las personas que usted les está hablando. Con un tema le bastó anunciarle el amor de Dios. De pronto hay personas que sí, pero hay personas que no. Pero entonces, padre, según eso es mejor primero recibir la catequesis, después se evangelizaban. No. Primero se evangeliza, es decir, primero se le anuncia primero se le anuncia el amor de Dios. Esa es la evangelización, el anuncio de una buena noticia. Y una vez yo recibí el anuncio de la buena noticia, que hay alguien que me ama, que hay alguien que está para mí, que hay alguien que entregó su vida por mí y que ahora ha sido glorificado, pues entonces me explican qué hizo Jesús y quién es Jesús y quién es Dios Padre y por qué el mundo existe y por qué celebramos lo que celebramos. Y entonces yo quiero entrar en contacto con esa persona, entonces me enseñan a rezar. Y entonces yo quiero llevar una vida diferente, la vida nueva que me ha dado el Espíritu. Entonces yo quiero aprenderme los mandamientos. Y yo quiero encontrarme con ese Dios que me ama y entonces me enseñan a leer la palabra. Y yo quiero hacer diferente mi vida, entonces yo también quiero aprender sobre Dios, quién es Dios y desarrollar la catequesis en mi vida. Pero lo esencial es el querigma, que hay un Dios que me ama, que me salva y que está cerca. Y después de eso yo hago un proceso de catequesis. Entonces nosotros hay veces nos tranquilizamos diciendo, es que el primer tema de la catequesis de primera de comunión o de confirmación es el querigma. Eso le bastó a esas personas. Eso le bastó a esas personas. Hay personas que sí, pero hay otras que no. Esas personas se fueron convencidas y con la certeza en el corazón de que son amadas. Escuchando sus palabras, me llevó a octubre, que acá tenemos el mes de las misiones. Tenemos grupos que hacemos la evangelización, pero yo creo que desde mí debemos tener como una inducción pero mirándola de esa forma, para poder llegar a las familias, porque lo hacemos en distintos sectores de la parroquia. Pero me llama la atención porque es necesario hacer claridad. Porque no es ir a este es el tema de este año y se acaba el mes y se acabó. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el grupo que nos toca en la Plaza de Mercado, les dijimos que íbamos a hacer cada mes, el último lunes, un rosario. Sí, el padre Carlos Alberto nos dio en mayo la celebración de la Eucaristía, pues participamos de la Eucaristía, pero son cosas muy puntuales, muy chiquitas, que hasta donde se pueden realizar, pero sí hay veces que se corta hasta el otro año. Nosotros tenemos que ser conscientes de un fenómeno que nos está pasando hoy que no pasaba antes. Hasta hace 30 años existía la cultura cristiana. Es decir, la fe se transmitía culturalmente. La familia transmitía la fe. La escuela transmitía la fe. Hoy no. Entonces, hoy uno no puede tener presupuestos. Hoy no hay que tener presupuestos de que la gente necesariamente cree. No. Ese presupuesto hoy uno no lo puede tener cuando llega a una catequesis. No, porque yo venga a misa, ya me han hecho evangelización. Ese no es un supuesto que a uno le toca hacer en la vida. En la catequesis, los grandes pastoralistas dicen que cada catequesis debería de llevar a un nuevo anuncio querigmático. Es decir, cada catequesis debería contener en sí mismo un anuncio de evangelización, de amor, de salvación. Cada catequesis. Porque es que es el mensaje originario, primero, fundamental, pero al que siempre hay que volver. Siempre hay que volver a eso. Siempre hay que volver a que nosotros somos hijos.
Siempre hay que volver a que nosotros somos amados. Siempre hay que volver a que nosotros somos redimidos. Siempre hay que volver a que nosotros somos santificados. No es algo superado. Es el corazón de la fe. El corazón de la fe es ese. Entonces, cada catequesis, cada predicación, cada encuentro de evangelización debería volvernos a llevar al querigma, a ese anuncio de la fe. Porque quizás es la primera vez que esa persona escucha esa evangelización. Quizás es la primera vez que lo escucha. O quizá muchas veces lo había escuchado, pero solo ese día lo sintió como suyo. A nosotros nos ha pasado, yo creo que a todos, que muchas veces nos han dicho que somos hijos amados de Dios, pero solo un día nos cala en el corazón. Y esa persona lo dijo por primera vez, no, quizá toda la vida lo ha dicho y muchas veces lo hemos escuchado, pero solo ese día nos llegó a lo profundo del corazón. Entonces, por eso es un mensaje al que siempre hay que volver. Antes teníamos una cultura cristiana, ya ahora no. Entonces nos toca volver a hacer la evangelización una y otra vez. Padre, y hay que tener en cuenta que hay una cosa muy bonita y muy maravillosa, que hacer consciente a la gente de lo que es Cristo Jesús, desde un comienzo, desde esa encarnación en el niño Jesús, en la Virgen María, ese espectáculo tan fabuloso, ese hecho tan portentoso, luego ese nacimiento en el portal de Belén, donde nace todo un Dios, se humaniza Él para divinizarnos a nosotros, luego ese precio que pagó Él mismo, que no fue con plata ni oro, sino que fue con su sangre precisamente para salvarnos a nosotros, y lo último, Él nos salvó, y Él, lo principal, resucitó de entre los muertos, y es la conciencia que uno establece a los que uno está catequizando, si no, van a sería nuestra fe. San Pablo. Sí, es hacer ese proceso de transmisión de la fe y también, hay que tener cuidado de no mezclar catequesis con evangelización. No hay que mezclar. Hay cosas que son de catequesis y hay cosas que son de evangelización. O sea, hay cosas que no hay que explicarle a una persona que apenas se está acercando a la fe. No sé, es como si a uno en sexto de bachillerato le explican el álgebra, pero no le han enseñado a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿Cierto? No, hay cosas que uno no explica ni se anticipa. Uno también tiene que ser progresivo en el conocimiento. O sea, a una persona que apenas se está acercando a Dios, yo no le voy a decir, Jesucristo tiene dos naturalezas. O no le voy a explicar eso, pero con un término más perfumado, la unión hipostática. ¿Para qué le sirve eso a las personas en ese instante? ¿Yo para qué le voy a explicar a una persona que apenas está dando sus primeros pasos en la vida de fe que Jesús es impasible porque es Dios? ¿Eso para qué le sirve? No, eso es un proceso. Pero entonces nosotros nos aceleramos en ocasiones intentando dar grandes cátedras cuando la catequesis no es teología. Un catecismo no es una clase de teología. La teología es otra cosa que después la veremos. El catecismo no es una clase de teología. Ese no es el objetivo de la catequesis. Entonces, uno también tiene que ser consciente de sus límites. Por eso es que para uno ser catequista no tiene que ser teólogo. Yo no tengo que ser teólogo para ser catequista. Y no porque yo soy teólogo soy catequista. Eso tampoco funciona. Eso tampoco funciona. O yo puedo ser teólogo y catequista, o puedo ser solo teólogo, o puedo ser solo catequista. Porque es que la noción de catequista es el Papa Francisco tiene un término bellísimo, aquel que ayuda a hacer memoria de Dios. Aquel que ayuda a hacer memoria de Dios. Aquel que hace un encuentro salvífico con esa persona.
Ese es el catequista. El catequista no es el maestro de la verdad que todo se lo sabe. Es aquel que acompaña el camino. Hay un texto paradigmático en la Escritura que nos puede ayudar a entender qué es el catecismo. Y está en Hechos de los Apóstoles y es el encuentro de Felipe con el eunuco etíope. Ahí está el paradigma de un catequista. Una persona que ha sido inquieta, que el Espíritu ya hizo la obra en él, porque es que no somos nosotros los que hacemos la obra. Nosotros no somos los que hacemos cristianos. Es el Espíritu el que hace cristianos. No somos nosotros. No somos nosotros los que vamos a salvar la cristiandad y vamos a hacer a todo el mundo cristianos. Es el Espíritu. El Espíritu es el que hace cristianos. Y este hombre se acerca con unas inquietudes, está leyendo una cosa que no entiende y entonces quiere aprender, quiere acercarse. ¿Qué hace Felipe? Le anuncia a Jesucristo. Le anuncia a Jesucristo. Y entonces después, él en libertad, después de que fue evangelizado, dijo, yo me quiero bautizar. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y después, este hombre recibe el bautismo y poco a poco sigue haciendo su camino de fe. Pero no somos nosotros los que hacemos cristianos. Es el Espíritu. El Espíritu es el que hace los cristianos. Y entonces hay veces nosotros nos ponemos una grandísima responsabilidad que a nadie le da. Si bien es cierto que hay un padre de la iglesia, no recuerdo en este momento, ustedes lo buscan, que dice, el cristiano no nace, el cristiano se hace. Uno no nace siendo cristiano. Uno poco a poco se va haciendo cristiano. Pero es el Espíritu el que suscita. Pero a nosotros nos toca ayudarle al Espíritu. O sea, a ese hombre no había que anunciarle todavía los mandamientos. No. Miren los discursos querigmáticos de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo en algún momento que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dijo, un hombre que pasó haciendo el bien. Un hombre que pasó haciendo el bien, curando, predicando. Y ese hombre, nosotros lo matamos, pero ese hombre, el Padre lo ha resucitado. Eso es querigma. Y después se va acompañando una comunidad. Después, ¿qué sucede en Jerusalén? Santiago, el apóstol Santiago va haciendo una comunidad en Jerusalén. Y entonces ahí sí les va educando en la fe. Pero eso se hace con tiempo. Se hace con tiempo. Eso no es de primerazo. Se va haciendo una comunidad. Y después entonces, en la comunidad que hacen a uno, le anuncian la palabra. Y cuando le van anunciando a uno la palabra, ¿uno qué hace? Le va generando cuestiones esa palabra. Y entonces a uno poco a poco le van transmitiendo la fe. Le van transmitiendo la fe. Pero imagínese, un pobre pescador que en su primer discurso convierte a 5,000. Dice Hechos de los Apóstoles. Ese no era teólogo. Pedro no era teólogo. Para convertir uno no tiene que ser teólogo. Tiene que ser uno primero un convencido de Jesucristo. Si uno está convencido de Jesucristo, uno es capaz de transmitir ese fuego que le habita el corazón. Y el fuego que uno tiene en el corazón es capaz de ponérselo a otro en el corazón. Pero ¿cómo uno va a antojar a alguien de una cosa que usted no ha probado? ¿Usted cómo va a decir, ay, este postre es tan rico, esta torta vasca es tan deliciosa y usted ni siquiera la ha probado?
¿Cierto? Eso es ilógico. Pedro, ¿cómo hace para ilusionar a la gente y para enamorarla? Pues porque él ya había gustado de Jesucristo. Pero no solo porque había vivido con Jesucristo, sino porque dejó que Jesús se le metiera en el corazón. Eso fue lo que le cambió la vida a Pedro. Entonces, uno no tiene que ser teólogo para ser catequista, pero sí hay bases esenciales y claridades esenciales que hay. Porque si el que transmite la fe no la transmite correctamente, uno se tiró a una persona porque le deformó la imagen de Dios, porque no está diciendo lo que dice la iglesia. Entonces, también es ese valor de, a mí me confiaron un tesoro que se llama depósito de la fe, pero ese tesoro no es mío, ese tesoro no es mío. A mí que me toca decir lo que la iglesia dice, que lo que la iglesia dice es lo que Jesucristo nos predicó. Yo no puedo decir lo que yo quiero o lo que yo pienso. No. En catequesis uno no dice lo que uno quiere o piensa, uno dice lo que la fe propone. Si usted quiere decir lo que usted piensa o lo que usted quiere, escriba un libro de teología, que en teología uno sí puede generar debates. Y usted sí puede exponer lo que usted piensa y dar su argumentación de lo que usted piensa. Pero en catequesis no. En catequesis uno dice lo que la iglesia dice. Si usted quiere decir otra cosa, vete a estudiar teología y haga debate, que quizá eso nos va a servir a los que nos dedicamos también a la catequesis para pensar las cosas diferentes. Pero en catequesis, o cuando uno se para en un ambón a predicar, uno no dice lo que uno piensa, uno dice lo que la fe, lo que la iglesia, lo que Jesucristo dice. Esa es una responsabilidad. A mí me confiaron un tesoro, ese depósito, y a mí me toca transmitirlo con fidelidad. Padre, todo eso que usted está diciendo lo estamos viviendo nosotros en las pequeñas comunidades. Yo pertenezco a las comunidades del CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, y empezamos con ese proceso con adultos, con el querigma, un anuncio del querigma que incluso es un tiempo prolongado, pueden ser unos 4 o 5 meses, donde se va llevando un camino. Incluso de ahí no se pasa directamente a comunidades, sino que hay otro momento donde se llama perseverar y se afianza más ese camino para continuar durante toda la vida en una comunidad, pequeña comunidad. Y dentro de la pequeña comunidad vamos creciendo en esa catequesis, en la doctrina, incluso se hace oración, se hace catequesis, se hace un momento de edificación espiritual que ahí da parte para uno dar sus opiniones. Entonces en catequesis se habla de doctrina y en edificación espiritual ya uno lo lleva a la vida y a sus conceptos y terminamos con la oración de intercesión. Entonces es muy bonito pertenecer a esas pequeñas comunidades que te dan esa oportunidad. Es cierto, las pequeñas comunidades son el futuro de la iglesia. El sistema que sea, elija usted el sistema, pero hacer parte de una pequeña comunidad sostiene la vida. Sostiene la vida. Aquí en la arquidiócesis tenemos varios sistemas. Acójase al que a usted le parezca bien. Está el CISNE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización, está la SER, Comunidades Eclesiales por el Reino de Dios, y están las comunidades de base. Adhiérase a la comunidad que usted quiera, pero las comunidades sostienen nuestra vida. Porque es que si uno se deshabitúa de esos espacios, o sea, en ocasiones nosotros nos conformamos con la misa del domingo, pero en la misa del domingo al padre no le da tiempo para catequizar. La homilía es un espacio de transmisión de la fe, pero no le da tiempo para hablar de todo, para catequizar a la gente. O no le da tiempo de que la gente entre en encuentro con la palabra de Dios. Porque al final, ¿qué hace el sacerdote?
El sacerdote lee la palabra, la ora, la medita, intenta hacerse la pregunta, ¿y Dios qué le quiere decir a esta comunidad de fieles por medio de esta palabra? Pero al final la comunidad no entra en ese encuentro con la palabra. Es lo que el Padre en sus límites entendió y lo que dice que la comunidad le quiere decir hoy. Pero ¿dónde uno tiene el espacio para encontrarse con esa palabra? En una pequeña comunidad. ¿Uno lo puede hacer solo? Sí, usted lo puede hacer solo. Pero perseverar solo es muy complicado. Es muy complicado. ¿Uno puede perseverar solo? Sí, uno puede perseverar. Y usted todos los días puede sentarse y hacer lección divina. Todos los días puede hacer. Pero perseverar solo es muy difícil. Es más fácil cuando uno está en una comunidad. Una comunidad donde le dan una catequesis, donde alguien que ha estudiado, que ha preparado, le transmite a uno la fe, donde uno ora con la palabra, pero también donde uno genera vínculos con otros. Es que la fe nunca se vive solo. ¿Dónde se manifiesta el resucitado? En la comunidad. Todas las apariciones del resucitado fueron comunitarias. El resucitado se nos manifiesta en comunidad, no solo. No solo. Uno necesita de una comunidad que lo sostenga, que lo acompañe. Pues es también una buena ocasión para eso, para centrarse en ese grande y maravilloso misterio de la evangelización, pero también de la catequesis. Si usted ya hoy se va acá diciendo, yo ya acepté a Jesucristo como Dios y Señor de mi vida, pregúntese, ¿y cómo va mi catequesis? ¿Cómo va mi educación en la fe? ¿Cómo va mi educación en la fe? ¿Cómo va mi capacidad de transmitirles a otros esta verdad salvadora de Dios? Y si yo hoy ya estoy dando catequesis, ¿cómo está siendo esa catequesis? ¿Yo estoy siendo fiel a lo que la iglesia dice? ¿Yo estoy siendo fiel? Es que lo que se espera de un mensajero es que sea fiel. Fiel. Uno no dice lo que uno piensa. Uno dice lo que la fe dice. Entonces, en mi catequesis, yo estoy siendo fiel. Pero no solo me toca ser fiel. Yo estoy siendo pedagogo. Yo también estoy haciendo un camino de iniciación con esas personas. Estoy siendo progresivo. Progresivo. Eso es poquito a poquito. Yo estoy siendo consciente de mi formación. Yo estoy buscando formarme mejor. Miren que la labor de ser catequista es muy complicada. Es muy complicada, es un ministerio al fin y al cabo. Es un servicio que Dios nos confía, pero el que hay que ser fieles, fieles. Pero también el catequista tiene que tener la astucia para descubrir esta persona en qué fase está. ¿Está para evangelizar o está para catequizar? Y no se salte procesos. Si todavía no está para catequizar, todavía no está para catequizar. O mire usted en su pedagogía cómo hace para hacer el querigma. Mire usted de qué modo puede aterrizarle ese concepto a la persona que tiene al frente. Es que de algún modo las personas que no son confiadas a nosotros quizá no le van a ser confiadas a otros. Quizá no le van a ser confiadas a otros. ¿A usted quién le asegura que los niños que están viniendo a catequesis van a llegar a confirmación? ¿A usted quién le asegura que las personas que vienen a la confirmación de adultos van a volver a recibir catequesis?
¿Quién le asegura que una persona que viene a unas exequias va a volver a misa? O sea, nos toca aprovechar la oportunidad que tenemos, porque es que quizá no vamos a volver a tener esa oportunidad. Y esa persona se va a ir sin esa buena noticia de salvación. Entonces, hay que aprovechar la ocasión que tenemos al frente para anunciar la salvación, porque quizá esa persona no volverá a tener esa oportunidad. Toca aprovechar cada oportunidad y cada momento para volver a anunciar a Jesucristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros también. Anunciar a Jesucristo, anunciar el querigma. Y anunciando el querigma, pues ya después uno lo va haciendo camino con esa persona. Y poco a poco se va integrando a la comunidad de fe. Pero uno no comienza diciéndole a la gente, venga a misa. Uno comienza anunciándole el amor. Y poco a poco de ese amor, pues uno le va catequizando. Y llega un momento en que esa persona ha ido asimilando el proceso de catequesis y entonces uno lo invita a los sacramentos. Es que si no, uno llega a algo que no entiende. Que uno no entiende. Y hasta se puede sentir mal una persona. Imagínense, una persona adulta que no sepa responder en la misa. No falta el que le mire feo. Se siente hasta uno mal. Uno sepa en qué momento se pone uno de pie, en qué momento se arrodilla. Eso es lo que le enseñan a uno en catequesis. En la catequesis le enseñan a vivir la Eucaristía también. Le enseñan la liturgia, cómo se celebra, cómo se vive, cómo se acontece. Para eso es la catequesis, para esa oportunidad de educar la fe. ¿Usted cómo va a mandar a una persona a confesarse si ni siquiera le han enseñado los 10 mandamientos? Si no sabe que es un pecado. ¿Por qué esa persona tiene que saber que es pecado? Hay personas que se confiesan y hay cosas que no dicen porque no saben que son pecado. Pues si no me las han enseñado. Si a mí nadie me enseñó eso, ¿yo cómo voy a saber? O sea, ven lo importante de la catequesis, pero que uno no hace catequesis sin evangelizar. No hay que saltarse etapas. Esto también es progresivo, sin saltarse una etapa, sin omitir una etapa tampoco. Un proceso, poco a poco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.